Límites más interesantes son de la siguiente manera. Los límites más interesantes son los siguientes. Generalmente van a ser límites de esta forma. Límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x, ¿sí? Con límite cuando x tiende a del de abajo igual a 0, ¿sí? Y típicamente además, y generalmente, y además, pues esto no tiene ninguna relevancia, pues además g de a también igual a 0. Eso es típicamente lo que pasa. Sí, pero eso no tiene ninguna relevancia. Típicamente nos va a interesar coger cocientes de funciones donde, primero que todo, la función no se puede evaluar en a. No se puede evaluar en a porque g de a vale 0. Y si g de a vale 0, esto no tiene sentido. En a. Entonces usted dice, bueno, no tiene sentido en a. ¿Qué pasa para x cercanos a a? ¿Listo? Y usted pone a mirar qué pasa para x cercanos a a y se da cuenta que el denominador también se aproxima a 0. ¿Sí? Y entonces esto se vuelve un límite interesante. Y no puede aplicar propiedades. Entonces no se pueden aplicar propiedades. Y lo más importante que yo quiero que ustedes recuerden de esto es que un límite así puede dar lo que sea. Y el resto de la clase voy a mostrar ejemplos. Puede dar cualquier cosa. Si yo tuviera este límite, el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre coseno de x, ¿cierto? Ese límite es muy poco interesante porque se pueden aplicar las propiedades. Claro, cuando x tiende a 0, el límite del de abajo existe y no es 0. Cuando x tiende a 0, el límite del de arriba existe. Entonces ahí se puede aplicar las propiedades. Es el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x. Y eso da 0 sobre 1, que da 0. Pero eso no es, no es lo usual. ¿Sí? Esa pregunta, para responder a la pregunta no tenía que sacar límites. ¿Cierto? Ese tipo de pregunta no es la usual porque no es muy interesante. A mí lo que me va a interesar es sobre todo, por ejemplo, la opuesta. Límite cuando x tiende a 0 del coseno de x sobre seno de x. ¿Cuánto da ese límite? Ahí ya no puedo aplicar propiedades. ¿Cuánto da ese? Vamos a ver, pues calculemos. Si x es casi 0, ¿cierto? Si x es casi 0, ¿qué le pasa al coseno de x? Se aproxima a 1. ¿Y qué le pasa al seno de x? Se aproxima a 0. Entonces estoy cogiendo números muy cercanos a 1, dividiéndolos por números cada vez más cercanos a 0. ¿Eso qué pasa con eso? No existe. No existe porque esa función se va para más o menos infinito. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero convencerlos ahora es esto. Que estos límites son interesantes. Estos límites son interesantes. Cuando el denominador se va para 0, los límites son interesantes porque pueden dar a cualquier cosa. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Vamos a ver mediante ejemplos. Miren, por ejemplo. Miren ese límite. Ahorita lo vamos a demostrar, pero por ahora quiero que miremos las gráficas para saber eso cuánto da. ¿Listo? Eso es lo que quiero. No más viendo las gráficas uno puede saber qué pasa con un límite. Límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre x cuadrado menos 1. ¿Listo? Estamos comparando dos funciones. El numerador es la línea azul punteada. El denominador es la parábola. Y lo que estamos tratando de comparar es qué le pasa a esa función para x muy cercanos a 1. ¿Listo? ¿Cuánto creen ustedes que hace el límite? Los dos se van para 0. Cuando x se aproxima a 1, las dos funciones están yendo para 0. Y lo que yo estoy haciendo es dividiendo la azul dividido la naranjada. La azul dividido la naranjada. Bueno, ese límite da un medio. ¿Por qué da un medio? Gráficamente se ve,
se ve que la línea azul le pega al 0 por toda la mitad de la amarilla. Y yo lo que estoy haciendo es dividiendo acá, dividiendo la azul, divido la amarilla, ¿sí? Y eso, a medida que me acerco a 1, eso tiende a un medio. Ese límite de un medio. Ahorita lo vamos a demostrar. Ahí no puedo aplicar propiedades. El de arriba se va para 0 y el de abajo se va para 0 y el límite de un medio. ¿Listo? Bueno. Comparemos, por ejemplo, x menos 1, la línea recta y el logaritmo. Gráficamente, ¿cuánto hace el límite? Cuando x tiende a 1. Estoy dividiendo los números azules sobre el anaranjado. Para x muy cercanos a 1. Por acá. Por acá. ¿Cuánto hace el límite? ¿Cuánto parece que da de la gráfica? ¿Cuánto da el límite? 1. El límite da 1. Claro, si las funciones son la misma. Para x cercanos a 1. A medida que x se acerca a 1, las dos funciones se parecen cada vez más. Eso es lo que le está mostrando la gráfica. Ese límite da 1. ¿Sí? Y no solamente eso. Como descubrimos que da 1, automáticamente tenemos una fórmula para aproximar el logaritmo. ¿Sí o qué? Como hicimos con el coseno. Porque ¿qué dice esto entonces? Que es que x menos 1 es aproximadamente igual al logaritmo natural de x para x cercanos a 1. Que es una fórmula muy importante y que la vamos a usar. Mejor todavía. Que el logaritmo de x, así. X menos 1 es aproximadamente igual al logaritmo de x. O sea, eso le da una fórmula para aproximar el logaritmo de x. ¿Cuánto creen ustedes que da entonces el opuesto? Logaritmo de x sobre x menos 1. ¿Cuánto da? 1. ¿Sí o qué? Obviamente. Ahora voy a cambiar una cosa. Ya no voy a comparar al logaritmo de x con x menos 1, sino que la voy a comparar con x menos 1 al cuadrado. Logaritmo de x está en azul. X menos 1 al cuadrado es la parábola que está ahí en amarillo. ¿Sí? Si yo le hago un zoom a esta situación que hay acá, si yo le hago un zoom a esto, si yo miro esto de muy cerca, lo que está pasando es lo siguiente. Aquí está el 1. El logaritmo entra así. Y la parábola pega así. A ver, yo lo hago más dramático. De hecho es más como así. ¿Cuánto creen ustedes que hace el límite? Por la derecha. Está cogiendo un número positivo y lo está viendo por un número positivo. Exacto. Y por la izquierda está cogiendo un número positivo y lo está viendo por un número negativo. Se van como alejando, en cambio acá, no sé, yo lo miro así, que acá se van, No. en un momento se van a tocar, la parábola va a tocar la... No, a mí no me quedó bien dibujado, pero esa función es una parábola movida a la derecha una unidad. O sea, ese dibujo es totalmente simétrico. La parábola es totalmente simétrica, ¿sí o qué? ¿Sí? Igual eso se va a alejar, ¿cómo se ve allá? Se está alejando más. Ojo que a mí no me interesa lo que pasa a medida que x se aleja de 1. Lo que me interesa es qué pasa a medida que x se acerca a 1. Vamos a calcular eso. Vamos a calcular valores de esas funciones. ¿Listo? Si ustedes calculan... Hagamos una tablita aquí. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el límite? Límite cuando x tiende a 1 de... estamos viendo logaritmo de x, ¿cierto? Logaritmo de x sobre x menos 1 al cuadrado. Entonces, si yo hago una tablita aquí. X, logaritmo. Y x menos 1 al cuadrado. Entonces miren, si yo hago x igual a 1.01, el logaritmo da
0.099. 0.099. Y x menos 1 al cuadrado da 0.0001. 0.0001. ¿Listo? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el de abajo, ¿cuál es más pequeño? El de abajo, ¿cierto? Gráficamente, ¿qué estábamos viendo? Gráficamente lo que estábamos viendo es que en 1 la parábola pega así, mientras que el logaritmo pega así. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo es dividiendo este dividido este. ¿Sí? Entonces miren que para 1.01 este es básicamente, esto es 1 por 10 a la menos 2 y este es 1 por 10 a la menos 4. O sea, este es 100 veces mayor que este. 100 veces mayor. ¿Sí? Y si yo lo calculo para... Yo lo calculo para un número todavía más cerca. Si yo lo calculo para 1.001, este número de acá me da 0.2099. Y este número me da 1 por 10 a la menos 6. ¿Sí? O sea, estos dos números son muy pequeños, son muy cercanos a cero. Pero a pesar de que los dos son muy cercanos a cero, este es ¿cuántas veces mayor que este? 1000 veces mayor que este. Porque esto es básicamente 0.01, que es 1 por 10 a la menos 2. No, es 10.000 veces mayor. Este es 1 por 10 a la menos 2. Y este es 1 por 10 a la menos 4. O sea, aunque estas dos funciones se están yendo para cero juntas, los números del azul son a estas alturas 10.000 veces mayor que los números de la roja. Entonces, ¿eso qué implica? Eso que implica, por ejemplo, en particular, por ejemplo, esta función, si yo ahora hago aquí la columna, si yo hago aquí la otra columna, ¿cierto? La columna de la función que yo quiero, logaritmo de x sobre x menos 1 al cuadrado, en esta fila, esto me da, básicamente, esto es 0.01, 10 a la 2. Básicamente, ¿cierto? Algo así. Y este me da como 10 a la 4, ya van 10.000. ¿Sí? Ahora sí, ¿cuánto hace el límite? No existe. Ese límite no existe porque esa función se va para más infinito. ¿Sí? ¿Qué fue lo que aprendimos? Entonces, el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo de x sobre x menos 1 al cuadrado no existe. Porque la función se va para infinito, para más infinito, para menos infinito. ¿Depende de qué? Por la derecha, el logaritmo es positivo y x menos 1 al cuadrado es positivo, pero el de abajo es mucho más pequeño, o sea, era un número muy positivo. Por la izquierda, el logaritmo es negativo y el x menos 1 al cuadrado es positivo. Y ese número va a ser muy negativo, entonces se va para más o menos infinito. ¿Sí? ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Eso de qué le sirve a uno? ¿Qué fue lo que aprendimos ahí? Lo que aprendimos es que es para x cercanos a 0, logaritmo de x es muy cercano a 0. Perdón, para x cercanos a 1, ¿cierto? Para x cercanos a 1. Logaritmo de x es muy cercano a 0. X menos 1 al cuadrado también es muy cercano a 0. Pero lo que aprendimos de verdad con este cálculo es que x menos 1 al cuadrado es mucho menor, y eso se escribe así, con dos flechitas de menor pegadas, que el logaritmo de x. Aunque los dos son números muy pequeños, hay uno que es mucho menor que el otro. Y entre más cercano se coja x a 1,
x menos 1 al cuadrado va a ser 10 millones de veces más pequeño que el logaritmo de x, aunque los dos se vayan para 0. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces eso gráficamente se ve así. Este límite no existe. La función tiene una asíntota. Tiene una asíntota ahí. Cuando x tiende a 1 por la derecha, la función se va para más infinito. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, la función se va para menos infinito. ¿Listo? Entonces ahí vimos un límite donde el de arriba se va para 0, el de abajo se va para 0 y el límite no existe. ¿Listo? Ok. ¿Qué creen ustedes que pasa ahora? ¿Qué creen ustedes que pasa si yo no comparo logaritmo de x con x menos 1 al cuadrado como denominador, sino que lo hago al revés? Cojo x menos 1 al cuadrado y lo comparo con logaritmo de x. ¿Cuánto va a ser el límite? ¿Por qué no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy cogiendo. Ahora estoy calculando el límite cuando x tiende a 1, no de esto, sino de x menos 1 al cuadrado sobre el logaritmo de x. ¿Sí? ¿Cuánto da? 0. Tiene que dar 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que aprendimos es que este es mucho menor que este. Pasa lo contrario. ¿Sí? Entonces este es el otro extremo. Tengo un límite donde no puedo aplicar propiedades porque el de arriba se va para 0 y el de abajo va para 0 y el límite da 0. ¿Listo? Miren la gráfica. Ese límite da 0. Estoy dividiendo la azul dividido la naranjada y la azul es mucho más pequeña que la naranjada. Entonces quiero que acabemos con este ejemplo. Esto es relativamente divertido. Vamos a calcular muchos límites, ¿listo? Vamos a pensarle estos límites gráficamente. Vamos con estas dos funciones. Vamos a pensar en los límites, ¿listo? Vamos a calcular, por ejemplo, F es la sólida, G es la punteada, ¿listo? Entonces empecemos por ejemplo, ¿cuánto da el límite? El límite cuando x tiende a 0, el límite cuando x tiende a 0 de f de x. 0, ¿cierto? Muy bien. La sólida, cuando x tiende a 0 por la derecha o por la izquierda, tiende a 0. ¿Cuánto da el límite cuando x tiende a 0 de g de x? Exactamente. El límite cuando x tiende a 0 de g de x no existe porque por la derecha, g tiende a menos 2. Y por la izquierda, g tiende a 2. ¿Listo? Muy bien. Entonces este no existe. ¿Por qué? De hecho lo voy a escribir. Porque el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de g de x, ¿cuánto da? Por la derecha. Menos 2. ¿Menos 2 por dónde? ¿Por abajo o por arriba? Por abajo, ¿cierto? Y límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de g de x, ¿cuánto da? 2. ¿Por dónde? Por abajo. ¿Cierto que sí? Sube. Está subiendo al 2 por abajo. ¿Está bien? Entonces, como son diferentes, uno es menos 2 y el otro es 2, el límite no existe. Muy bien. Ahora, ¿cuánto hará el límite de la suma? El límite cuando x tiende a 0 de f de x más g de x. ¿Por qué no existe? El límite cuando x tiende a 0 de f da 0. El límite cuando x tiende a 0 de g no existe. Entonces, ¿cuánto da el límite de la suma? No existe. ¿Por qué? Por propiedades. Exacto. Ahí yo no puedo aplicar propiedades. No hay ninguna propiedad que dice que si un límite de los dos no existe, no va a existir.
Ahí yo no puedo aplicar propiedades. No me importa qué haga, pero propiedades no puedo aplicar. ¿Cierto? Porque las propiedades dicen, si ambos límites existen, tran. Aquí hay un límite que no existe, entonces hay que pensar. Entonces pensemos, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la suma? Tiende a -2. Porque ahí sí puede aplicar propiedades. Porque por la derecha, ahora sí, ambos límites existen, ¿cierto? Entonces ahí sí puedo aplicar propiedades bien bonito. De f de x más el límite, ahí sí puedo aplicar propiedades. 0 por la derecha de g de x. Cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x tiende a 0. Cuando x tiende a 0 por la derecha de g de x tiende a -2. La suma de eso da -2. ¿Sí o qué? Y por la misma razón, el límite cuando x tiende a 0, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la suma, ¿cuánto tiende? A 2, ¿cierto? Entonces el límite de la suma no existe. ¿Cuánto era el límite del producto? Límite cuando x tiende a 0 de f de x por g de x. Hay que hacer límites laterales, muy bien. Y usted ya los hizo. ¿Por la derecha? Cero. ¿Por la izquierda? Cero. Ok, entonces a 0. ¿Cierto que sí? ¿O por qué no iba a existir? Pues, según la regla dice que cuando la propiedad no se puede aplicar cuando... Yo no apliqué ninguna propiedad. No aplicamos ninguna propiedad. Calculamos los límites laterales. Cuando cuando x tiende a 0 por la derecha del producto, estoy multiplicando números muy cercanos a 0 por números muy cercanos a -2. Da 0. ¿Cierto? De hecho, 0 ¿por dónde? Cuando x tiende a 0 por la derecha. Por debajo. Porque estoy multiplicando números muy cercanos a 0 por números muy cercanos a -2. Eso me da números negativos. Casi 0. Por la izquierda. Y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda del producto. Estoy multiplicando números muy cercanos a 0 negativos por números muy cercanos a 2 positivos. Pues porque son cercanos a 2, entonces son positivos. Entonces da por dónde? Da 0. ¿Por dónde? Por la izquierda también. Entonces el límite del producto sí existe y da 0. Porque ambos límites laterales son iguales a 0. ¿Cierto? Aunque uno de los dos límites no exista. ¿Sí? Cero y por la izquierda siempre. ¿Cuánto creen ustedes que da? El límite cuando x tiende a 6 por la izquierda de f de x sobre g de x. 0, 1, 2. ¿Por qué 0? Porque el número, pues es -3 dividido en un número muy grande. Esos números muy cercanos a -3. ¿Cierto? Estoy cogiendo números muy cercanos a -3. Estos por acá, 6 por la izquierda. Estoy cogiendo un número muy cercano a -3 y lo estoy dividiendo por un número que se está haciendo cada vez más grande. ¿Cierto? Entonces da 0. ¿0 por dónde? Estoy cogiendo un número muy cercano a -3 y lo estoy dividiendo por un número muy positivo. ¿Eso me da positivo o negativo? Negativo y casi 0. Negativo casi 0. ¿Sí o qué? Entonces, ¿cuánto dará el límite cuando x tiende a 6 por la izquierda del opuesto, del inverso, g de x sobre f de x? No existe. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la función? ¿Se va para infinito o para menos infinito? Estoy cogiendo un número que es gigante, muy positivo, y lo estoy dividiendo por casi -3. ¿Eso qué me da? Me da muy negativo o muy positivo. Muy negativo. No existe.
se va para menos infinito. ¿Cierto? ¿Cuánto creen ustedes que da el límite cuando x tiende a 8 por la izquierda de f de x sobre g de x? No existe 0, 1. ¿Dónde estamos viendo? Estamos viendo acá, acá, por la derecha, por la izquierda, perdón. ¿Sí? No existe. ¿Por qué no existe? Está definido para 8. Que esté definido para 8 no tiene nada que ver. Podría no estar definido para 8. Estoy hablando del límite lateral cuando x tiende a 8 por la izquierda. Estoy dividiendo f en sólido sobre la punteada. 1. 1. Si ven todos queda 1 o no. ¿Cómo? Da 1 porque esas funciones pegan igualitas. Ok, 1 por encima o por debajo. ¿Por qué por encima? No tiene nada que ver. Usted me está diciendo que es casi 1. Bueno, ¿es un poquito mayor que 1 o un poquito menor que 1? Las dos entran negativas. Entonces positiva. Las dos entran negativas, entonces el cociente es positivo. Claro que es positivo si es casi 1. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es si es un poquito mayor que 1 o un poquito menor que 1. Bueno, ¿cuál es más grande? ¿Cuál de estas dos es más grande? ¿Cuál tiene una magnitud mayor? G, la punteada, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Es como, básicamente estoy como dividiendo menos 0.02 dividido un poquito menos 0.01, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Eso me da un poquito mayor que 1. Eso es 1 por la derecha. ¿Sí? Bueno. ¿Cuánto creen ustedes que da el límite cuando x tiende a menos 7 por la derecha de f de x por g de x? Menos 7 por la derecha. O sea, estamos hablando por acá. Aquí. No existe, ¿por qué? ¿Se va para dónde? Para menos infinito. Sí, porque estoy cogiendo un número muy positivo y lo estoy multiplicando por un número muy negativo. Si yo cojo 10 millones y lo multiplico por menos 20 millones, me da muy negativo, ¿cierto? No existe, se va para menos infinito. Muy bien. ¿Cuánto creen ustedes que da el límite cuando x tiende a menos 7 por la derecha de ahora f de x más g de x? 0. ¿Sí ven por qué? Porque estoy cogiendo, porque esas funciones son de hecho una reflexión de la, para números cercanos a menos 7, una es la reflexión de la otra. Estoy cogiendo 1 millón más menos 1 millón, ¿cierto? 10 millones más menos 10 millones, esto va a ser.